Pero aparte, y lo vamos a enlazar con lo siguiente, esto está todo enlazado, ¿eh? También es importante otra cosa y es qué tecnologías se pagan más, qué tecnologías se pagan menos y si quieres empezar a trabajar como freelance, qué tecnologías se utilizan. Porque, por ejemplo, a día de hoy, ¿cuáles son las tecnologías que más se mueven? Por ejemplo, yo en mi experiencia, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? En mi charla yo digo, hay una diferencia entre lo que después podemos ver en redes sociales, es decir, que todo el mundo hable de React no significa que React no sea lo mejor. Angular, por ejemplo, o sea, que sea lo que más se demanda. Angular, por ejemplo, pues también se demanda bastante menos, pero sí que es verdad que React ahora mismo está en un momento de crecimiento donde su demanda es mucho más alta que, por ejemplo, Angular. Pero, por ejemplo, si hablamos de otras tecnologías como Bootstrap o Tailwind, que son, vamos a decir, medianamente parecidas, Tailwind no se demanda para nada de momento en España, por ejemplo, en búsquedas de LinkedIn Jobs. En cambio, Ujú. Bootstrap se demanda una auténtica barbaridad. De hecho, se demanda más Bootstrap que el propio Angular. La pregunta Sí, es, dame datos, que yo sé que sí. vosotros tenéis datos, quiero datos. Danos A eso datos. siempre digo, no te lances a la piscina sin comprobar que la piscina está llena o vacía. Porque Correcto. claro, Dame yo puedo decir datos. que soy freelance, pero si no hay proyectos para mí, Pues ahora ¿qué qué. hago? Nosotros hacemos un estudio todos los años, Ujú, te lo comparto por si no lo tienes, Edu, y, ujú. y se lo enseñas a todos, donde, por suerte, al ser una plataforma europea, tenemos muchísimos datos, son más de 400.000 perfiles freelance y clientes a diario haciendo muchísima demanda. Ujú. Nuestro equipo de data lo que hace es congregar todos estos datos y ver año a año cómo, ay no, el que te he pasado no es este Ah, no. es Este no es. tenemos varios estudios, pero te paso ahora. Se llama ¿Vale? Martech Trends 2021 porque siempre lo hacemos al año pasado. ¿Vale? Os paso la página para descargarlos, es totalmente gratuito. Vale. Entonces lo que hace es analizar todas estas tendencias y estas demandas y hacer un análisis de mercado. Ujú. ¿Cuáles son las demandas que se están volviendo un poco más obsoletas? Es decir, que la tendencia pues, depresiva, ¿no? ¿Cómo se Depres llama? Decreciente, decreciente. Decreciente. Sí, Las depresivo. que se mantienen en el mercado, es decir, es una buena apuesta, tiene mucha demanda y la sigue teniendo, o aquellas que tienen poca demanda, pero el crecimiento es exponencial. Ujú. Vale. Os pongo algunos ejemplos. Lo más demandado es Python y Java. Vale. Entonces, dentro de Python y Java, Java sigue, o sea, sigue creciendo. Es decir, Ujú. viene de lejos, pero no es una tecnología obsoleta. Se sigue manteniendo en mercado, sigue teniendo actualizaciones, sigue teniendo, es fuerte y siguen siendo muy demandados, sobre todo por Correcto. grandes empresas. Las pequeñitas no tiran tanto por ahí, pero las grandes sí. Entonces, sigue siendo uno de los top 1 skills. Ujú. Luego tenemos Python. ¿Por qué? Pues Python es muy sencillo. Python lo puedes utilizar tanto para desarrollo como para análisis de datos. Entonces, tiene dos mercados. Es como una skill, dos mercados. Suele ser interesante. Ujú. Todo lo que es front, JavaScript, se lo lleva, De pero calle. vamos, de De calle. cabeza, De de calle. cabeza. Y la única competencia así interesante que tiene es TypeScript, porque es el símil, pero para Microsoft, porque ha visto que se le iba Que eso es todo y la ha hostia. dicho, vamos a poner la versión Microsoft Validated Correcto. para poder ser competencia. Luego hay algunos que, por ejemplo, Scala, C++, C Sharp, pues que se va viendo decreciendo. Y luego algunos muy punteros que yo no los conocía, pero están ahí asomando la cabeza. ¿Qué dices tú? Pues quizás si me formo en esto, A lo mejor. me puedo ir porque el cliente que quiera hacerlo yo ya lo sabré. Y lo bueno de las nuevas tecnologías es que no te van a pedir 7 años de experiencia porque no existen 7 años de experiencia en la tecnología. Correcto. Ahí hay un fuego doble que es muy interesante. Ahí tenéis un estudio todo, Ujú. pues de por qué las que más, las que menos, bueno, los que sois apasionados de los dashboards y el análisis de datos, pues ahí lo tenéis Ahí lo muy tenéis concentrado. todo. Claro, mira, Sí, sí. lo he puesto ahora, me he vuelto a quitar mi careto y he vuelto a poner el estudio por encima. Una de las cosas, por ejemplo, que se ve, y yo creo que esto es, y quiero que aquí me cuentes también un poco la experiencia, ¿vale? De lo que hayas podido ver. Pero, por ejemplo, fíjate, PHP y digamos PHP, Angular, Node.js, son tecnologías que están más asentadas, ¿no? Es decir, técnicamente están bastante más establecidas, por lo menos de momento aquí en España. Angular en su día, ¿no? Tuvo un salto brutal, se demandaba muchísimo. A día de hoy la demanda se ha reducido,
Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, tiene mucha más demanda técnicamente React. La pregunta es, y yo creo que esta es una pregunta súper interesante, y ya me quito el esto de mi careto. La idea es, cuando una tecnología está más demandada, ¿los sueldos suelen ser más altos, más bajos? Por ejemplo, ¿es estudiar Angular a día de hoy o estudiar PHP? Que digamos que hay mucha gente que no quiere estudiar PHP, aunque el 80% de las web del mundo están montadas en PHP, poca broma. Pero digamos que de PHP es como que no resuena tanto querer aprenderlo, ¿no? Es como que da más pereza. Entonces, ¿un sueldo, por ejemplo, de estudiar PHP tiende a ser más alto o no tiene por qué? ¿O depende de la empresa o del proyecto? Depende Pregunto. mucho del mercado y el Ujú. mercado es muy volátil. Donde es nicho de mercado, ahí sí que hay mucho movimiento. Nicho de mercado, te estoy hablando, por ejemplo, todo lo que tiene que ser, pues, eh, SAP, Salesforce, todos esos nichos de mercado triplican, Van no los triplican, no quiero sueldos decirlo, pero los sueldos van al a mejor postor. infinito, claro. Sí, exacto, multiplicado a infinito. Luego, si es una tecnología que ahora mismo se demanda muchísimo, Ujú. como no hay tanta gente, obviamente se va subiendo. Por ejemplo, todas aquellas nuevas emergentes, JavaScript, no hay tanta gente que tenga muchísimos años de experiencia, porque el boom que le ha dado hace 2, 3 años, uno, más Sí, o menos, yo te diría, de forma fuerte te diría hace 3 años, 2 años, 2, 3 años. 2 y medio, Mm. dejamos por ahí. Justo antes del COVID. Correcto, básicamente. Entonces, ahora ya sí que comienza a haber un volumen de gente bastante grande para esa demanda, pero que haya volumen, estamos hablando de un volumen de la escala inferior de junior, ¿sabes? Ujú. Los seniors no hay muchos. Tú puedes considerarte senior en muchas tecnologías, aprenderlo y entonces ágilmente, pues saber mucho, porque cuando ya te sabes 3, 4, 5 tecnologías, cambiar de lenguaje es mucho más fácil que cuando estás empezando, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Pero igualmente, si coges una tecnología que tiene muchísimos años de experiencia, ya está bastante pues movida por el mercado, pero a su vez también tienes más demanda. Entonces, te la puedes jugar la baza de decir, apuesto por lo nuevo porque hay menos oferta, por lo tanto, la demanda que entre puedo negociar más fuertemente, o apuesto por donde hay mucha demanda consolidada, como un PHP, por lo que tú dices, ¿cuál has dicho? ¿Un 80%? Sí, de Está la web hecho, sí, mundial. ni lo sabía, brutal, me Es parece. una barbaridad. Otro dato que yo aquí también quiero poner sobre la mesa es Hmm. qué tipo de cliente tienes como freelance, porque históricamente el tipo de cliente que hay o que ha habido es aquella startup, pequeña, mediana empresa, que por el tipo de negocio que tienen no puede interiorizar un equipo de IT, no tiene ese volumen, no puede asumirlo. Y lo que hace es externalizarlo con freelance. Ujú. Como tú dices, una página web sí está hecha en PHP, pero no sé, Inditex está hecho con PHP, por ponerte un caso. Creo, Eh, yo creo que no, ¿eh? Creo que, no lo sé, pero creo que no. Juraría que no, porque Creo que no. es tan fácil como entrar en la página de Sí, Inditex, ver y hacer la revisión. sí, y ver qué están buscando ahora mismo. Pero es eso, entonces, históricamente las grandes empresas han tenido mucho a ese trabajador estable dentro de la empresa. Por cómo está fluctuando el mercado, están ahora haciendo un modelo híbrido que no significa que al que tiene que ser trabajador lo tengo como freelance, sino que también hay ciertos proyectos y parte del negocio que está abarcado por freelance. Entonces, allí está habiendo toda una nueva ventaja, toda una ventana a nuevas oportunidades Mm. que antes eran solo pequeñas y medianas empresas y que ahora pues el stack se abre muchísimo más. Por ejemplo, el cloud, el DevOps, una pequeña empresa, pues quizás sí lo tiene en el cloud, pero no va a necesitar un Un DevOps para DevOps hacer para. una integración súper compleja. Una gran empresa sí lo va a necesitar y están pidiendo freelance para que asesoren, para que les ayuden en esos primeros proyectos, para que formen a su propio equipo, para que les den ese potencial, porque no hay tanto en el mercado a día de hoy. Ujú. Entonces,
Ya Pros hay y que contras. tener, hay que tener en cuenta eso. Es que yo creo que es bastante interesante porque a día de hoy, por ejemplo, en el mundo del desarrollo web, que te voy a contar que no sepas ya, pero hay un abanico espectacular. Partiendo de la base, hay mucha gente que me pregunta, ¿y qué tengo que aprender? Y es como HTML, CSS y JavaScript. Y ya a Eso partir es de ahí, como aprender a escribir. eso es como el abecedario. Oye, ¿quieres respirar? Pues, o sea, ¿quieres vivir? Aprende a respirar de momento. Es algo que tienes que ir asimilando y ahora ya después pues te tienes que ir viendo un poco más dónde buscas, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, una de las cosas que me he dado cuenta es que las consultoras, por ejemplo, tienden a pedir mucho framework, muchísimo. En cambio, por ejemplo, las agencias de Publi no tienden a pedir tanto framework. Y en el caso de ser autónomo, es decir, de ser autónomo freelance para hacer tus webs y demás, lo que más te vas a comer sin ninguna duda es WordPress. Es decir, típica empresa que quiere su web corporativa y te contratan para hacer solo la web corporativa, WordPress. Entonces, a día de hoy depende un poco, y es algo que yo les suelo comentar a mis alumnos, primero es, revisad siempre las ofertas de trabajo, el tipo de empresa que os gusta, el tipo de proyectos que os gusta, y a partir de ahí vamos definiendo... Ah, ¿Eh? preguntar, algo tan simple como en LinkedIn decir, estoy buscando ¿Qué proyectos se de demanda? open to work, hablar con conocidos, oye, estoy haciendo esto, ¿qué tipo de proyectos te interesaría? Y tú ahí ya ves valorando, o sea, Eso porque el es. mercado Es que es varía mucho. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. En mi experiencia yo me he encontrado esta parte. Entonces, si tú de primeras me dices, pues hombre, pues a mí me gustaría más entrar en una consultora, como me decía un alumno el otro día, le digo, bueno, pues entonces tira más a frameworks. Pero esa es la intro. Realmente lo que tienes que hacer es vete, mira los proyectos que tiene, vamos a buscar a ver si le podemos preguntar a alguien que esté dentro de la empresa, o voy a buscar a ver si tengo algún conocido, algún exalumno trabajando por ahí para que nos ayude también y nos cuente, ¿no? De forma interna qué es lo que más se utiliza o qué es lo que más se demanda para que también te puedas formar un poco en eso. Entonces yo claro, creo que es súper interesante la elección de qué tecnología aprendo para entrar a trabajar, porque eso también puede afectar un poco no solo a la cantidad de demanda que tengas, que yo siempre recomiendo si alguien va a estudiar es estudia algo que tenga mucha demanda, porque sí. vas a tener más posibilidades, es Y luego ya básico. pivotas a aquello que te pueda llamar más la atención. Y de hecho, te puedes especializar dentro de lo que más se demanda en cosas que a lo mejor más te un poquito tal. Y ya después, por supuesto, cuando ya estés más asentado, ya vas pivotando y vas viendo, creo que a lo mejor me puede gustar esto más o me puede gustar menos. Entonces, yo creo que al final el tema de tanto encontrar clientes como encontrar ese primer trabajo, ¿no? O ese primer contacto me parece algo esencial. Claro, aquí la cosa es, vale, ya sabemos los papeles que tenemos que firmar y las posibles figuras, ¿no? De ser autónomo, de tal. Vale, eso es una primera parte. Segunda parte, cómo cobrar o cuánto cobrar aproximadamente por un proyecto. Dime, Quería añadir dale, un- añade. una gran pregunta, a ver qué opinas tú. A Bueno, ver, un debate. ojo, ¿Se gana más siendo autónomo, freelance, sí o no? que si se O gana más. Yo te que- diría, yo te diría que depende. Por ejemplo, en mi experiencia, o sea, yo llevo ya 12 años y he pasado por muchas empresas. Entonces, he tenido la gran suerte, en mi caso he tenido la maravillosa suerte de que siempre he tenido un trabajo constante. Es decir, nunca me ha faltado un trabajo en los años que he tenido, nunca he estado... Si he estado sin trabajar en un proyecto es porque no me apetecía, tenía que descansar, porque da mucha más caña. Entonces, ¿puedes cobrar más siendo un freelance? Pues depende del número de proyectos que cojas, depende del tipo de clientes que cojas. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy fan de hacer páginas en WordPress. Entonces hay un montón de clientes que yo me quito de encima. Pero es que también no me interesan proyectos de tipo WordPress, prefiero proyectos más de aplicaciones o, por ejemplo, un proyecto que surgió en su día que era un WordPress para National Geographic, multisite de 33 países, que tenía un tour de realidad, o sea, tenía un tour virtual con realidad aumentada. Pues hombre, Eso ya sí. eso a mí me flipa. Es decir, algo que de repente ya tiene como más información, ¿no? Eso a mí me interesa bastante porque también es verdad que es lo que me gusta, es un reto.